Me llamo Humberto Galván. Tengo 70 años, y desde esta mecedora en mi pequeño porche les contaré cómo descubrí que el hijo que me despojó de todo, mi pensión, mis propiedades y hasta mi dignidad, ni siquiera llevaba mi sangre. Siempre he sido un hombre sencillo, trabajador, que nunca imaginó que la traición vendría de quien más amaba. Ahora, con las manos callosas que muestran el paso de los años, me siento aquí para compartirles mi historia. Pero antes de continuar, por favor suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo este video. Tu apoyo es muy importante. Hace apenas 8 meses, vivía en una hermosa casa en las afueras de Guadalajara. Una casa que compré con el sudor de 40 años trabajando en los ferrocarriles nacionales. No era una mansión, pero tenía un bonito jardín, 3 recámaras y estaba libre de deudas. Mi orgullo, el fruto de toda una vida de esfuerzo. «Papá, necesito que firmes estos documentos del banco», me dijo Joaquín una tarde, mientras compartíamos un café en esta misma mecedora donde ahora les hablo. «Es solo para actualizar tus datos de la pensión. Ya sabes cómo son estos trámites». Joaquín, mi único hijo, o eso creía yo entonces, siempre había sido hábil con los números. Estudió contabilidad gracias a los sacrificios que hice junto a mi esposa Dolores, quien falleció hace 5 años. Desde entonces, él se había ofrecido a ayudarme con mis finanzas, y yo, con la vista cansada y confiando ciegamente en mi sangre, firmaba lo que me ponía enfrente. «Claro, hijo», respondí mientras tomaba el bolígrafo. No leí los papeles. ¿Por qué habría de desconfiar de mi propio hijo? Esa firma cambiaría mi vida para siempre. 3 semanas después, estaba preparando el desayuno cuando golpearon a mi puerta. Era temprano, apenas las 8 de la mañana. «Buenos días, señor Galván», dijo un hombre con traje y maletín. «Vengo de parte del Banco Nacional para informarle que debe desalojar la propiedad en los próximos 7 días. Me quedé helado. ¿Desalojar? Esta casa es mía, la pagué completamente hace 15 años. El hombre ajustó sus lentes y me extendió unos documentos. Según estos papeles, usted hipotecó su casa y no ha cumplido con los pagos. La propiedad ha sido embargada. Mi corazón se aceleró. Debe haber un error. Yo nunca hipotequé mi casa. Su firma está aquí, señor. Señaló una línea al final de la página. Era mi firma, sin duda, pero yo jamás había consentido a esto. Llamé inmediatamente a Joaquín. Sonó 3 veces antes de que contestara. «¿Qué pasa, papá? Estoy ocupado». Su voz sonaba distante, irritada. «Hay un hombre del banco aquí. Dice que hipotequé la casa y que debo desalojarla». «¿Qué está pasando, hijo?» Hubo un silencio largo, demasiado largo. «Ah, eso. Sí, tuve que hacerlo, papá. Necesitaba capital para invertir en el negocio. Te lo expliqué cuando firmaste. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Nunca me explicaste que estabas hipotecando mi casa. Me dijiste que eran papeles de la pensión. Bueno, quizás no prestaste suficiente atención», respondió con frialdad. «De todas formas, ya vendí la casa. Pasaré mañana para llevarte a un departamento que renté para ti». «¿Vendiste mi casa? ¿Sin consultarme? Esto es un fraude, Joaquín». «No exageres, papá. A tu edad ya no necesitas tanto espacio. El departamento es más práctico, está cerca del centro de salud». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, aturdido. ¿Cómo podía mi propio hijo hacerme esto? Al día siguiente, Joaquín llegó con su esposa Ofelia. No traían sonrisas, solo cajas vacías. «Empaca lo esencial», ordenó mientras dejaba las cajas en el suelo de la sala. «El departamento es pequeño, no cabe todo esto». «¿De qué estás hablando? No voy a irme de mi casa», protesté. Ofelia, quien siempre había sido fría conmigo, intervino. «No seas terco, Humberto. La casa ya está vendida. O te vas por las buenas o llamamos a las autoridades. ¿Me estás amenazando en mi propia casa?» «Ya no es tu casa», respondió Joaquín, revisando su reloj como si tuviera asuntos más importantes que atender. «Los nuevos dueños llegan en 3 días. O vienes con nosotros al departamento, o buscas dónde quedarte, pero tienes que salir». No podía creer lo que estaba escuchando. Sentí que me faltaba el aire. «¿Por qué haces esto?» «Te di todo, Joaquín. Trabajé toda mi vida para darte lo mejor». Por primera vez vi algo en sus ojos que nunca había notado. Desprecio. ¿Lo mejor? ¿Una educación mediocre en escuelas públicas mientras tú guardabas dinero debajo del colchón?
¿Sabes lo que podría haber logrado con mejores oportunidades? Sus palabras me golpearon como bofetadas. Siempre había pensado que le había dado una buena vida, que estaba orgulloso de mí como yo lo estaba de él. «Empaquen sus cosas, por favor», interrumpió Ofelia. «Tenemos una comida importante a las 2 y no queremos llegar tarde». Con el corazón destrozado, empaqué algunas mudas de ropa, mis medicamentos, algunas fotografías y documentos personales. Todo lo que cabía en 2 cajas pequeñas. 70 años de vida reducidos a 2 cajas. El departamento resultó ser un cuarto en un edificio viejo, con paredes descarapeladas y un baño compartido al final del pasillo. Nada que ver con lo que Joaquín había descrito. «Esto es temporal», explicó, dejando las cajas en el suelo, «mientras encontramos algo mejor». «¿Mi pensión? ¿Cómo voy a pagar por comida, por medicinas?», pregunté, todavía en shock. «Ya me encargo yo de tu pensión, como siempre», respondió secamente. «Te traeré dinero cada semana para lo básico». Se fueron sin despedirse. Esa noche, sentado en una cama que no era mía, en un cuarto que olía a humedad, lloré por primera vez desde la muerte de Dolores. Las semanas siguientes fueron un infierno. Joaquín apareció solo una vez. Me dejó 200 pesos, apenas suficiente para comer unos días, y me dijo que estaba ocupado con inversiones importantes. Mi vecino, don Sergio, un hombre amable que vivía en el cuarto de al lado, me sugirió buscar ayuda legal. «Lo que le hizo su hijo es un delito, don Humberto. Debería consultar a un abogado». No quería creer que mi propio hijo fuera un criminal, pero la desesperación crecía. Un día, reuní valor y visité a Tadeo Quiroga, un antiguo amigo que había estudiado leyes y que, aunque ya estaba retirado, seguía asesorando casos ocasionalmente. Tadeo me recibió en su modesto despacho, me escuchó con atención y no ocultó su indignación. «Esto es fraude y abuso de confianza, Humberto. Tu hijo falsificó documentos, te engañó para que firmaras papeles bajo falsos pretextos. Podemos presentar una denuncia, pero necesitamos pruebas». «¿Qué tipo de pruebas?», pregunté, nervioso ante la idea de enfrentarme legalmente a mi propio hijo. «Cualquier documento que demuestre que la casa era tuya, estados de cuenta de tu pensión, testigos que puedan corroborar tu versión». Afortunadamente, entre las pocas cosas que había traído estaban las escrituras originales de la casa y algunos estados de cuenta antiguos. Tadeo revisó los documentos y asintió, satisfecho. «Esto es un buen comienzo. Prepararé una demanda civil y pediremos que se congelen sus cuentas hasta que se resuelva el caso». Las semanas siguientes fueron un torbellino de visitas a juzgados, declaraciones ante notarios y angustiosas esperas. Joaquín contraatacó con su propio abogado, alegando que yo le había donado voluntariamente la casa y que él administraba mi pensión por mi propio bien, debido a mi deterioro mental. «Necesitamos algo contundente», me dijo Tadeo una tarde, mientras revisábamos la estrategia en su despacho. «Algo que demuestre sin lugar a dudas que actuó de mala fe». Fue entonces cuando el juez ordenó algo inesperado. Como parte del proceso de herencia que Joaquín había iniciado, alegando que yo estaba incapacitado para manejar mis bienes, se solicitaron pruebas médicas y, sorprendentemente, un examen de ADN para confirmar el parentesco. «Es un procedimiento estándar en estos casos», explicó Tadeo. «No te preocupes, solo confirma lo que ya sabemos». Pero el destino tenía preparada la mayor sorpresa de mi vida. 3 semanas después, Tadeo me citó en su despacho con urgencia. Su expresión era grave cuando me entregó un sobre sellado. «Llegaron los resultados del laboratorio, Humberto. Creo que deberías sentarte». Con manos temblorosas, abrí el sobre y leí el informe 1, 2, 3 veces, incapaz de comprender lo que veía. «Esto debe ser un error», murmuré finalmente. Tadeo negó con la cabeza. «El laboratorio es uno de los más respetados del país. Hicieron la prueba 2 veces para estar seguros. Según el informe, la probabilidad de que Joaquín fuera mi hijo biológico era de 0%. 0. No había margen de error. No había duda. Aquel hombre que había criado durante 45 años, al que había dado todo mi amor y mi confianza, no llevaba mi sangre. ¿Cómo es posible?» Las lágrimas corrían por mis mejillas. Dolores nunca... Ella no hubiera... Tadeo puso su mano en mi hombro. «Hay más, Humberto. Cuando presentamos estos resultados ante el juez, el caso tomó un giro inesperado. El juez ordenó una investigación más profunda.
Me mostró otro documento, un informe del registro civil que revelaba algo aún más impactante. Hacía 45 años, en el hospital donde nació Joaquín, hubo otro bebé que nació el mismo día, a la misma hora. El hospital tuvo problemas administrativos en esa época, explicó Tadeo. Hubo denuncias por negligencia que fueron archivadas. Creemos que pudo haber una confusión con las identificaciones de los bebés. ¿Estás diciendo que mi verdadero hijo está vivo? ¿Que creció en otra familia? Es una posibilidad que debemos investigar. Si es así, Joaquín probablemente tampoco lo sabe. Esa noche, sentado en la pequeña ventana de mi cuarto rentado, mirando las estrellas que apenas se veían entre los edificios, sentí una mezcla de emociones imposibles de describir. Dolor por la traición de Joaquín, que a pesar de no ser mi sangre, seguía siendo el hijo que había criado. Confusión ante la posibilidad de que Dolores hubiera guardado un secreto tan grande. Y una chispa inesperada de esperanza. En algún lugar podría estar mi verdadero hijo, un hombre que nunca conocí pero que llevaba mi sangre. Voy a encontrarte, susurré a las estrellas. No sé quién eres ni dónde estás, pero voy a encontrarte antes de que sea demasiado tarde. Lo que no imaginaba era que el camino hacia mi hijo perdido me llevaría por lugares oscuros del pasado, revelando secretos que Dolores se había llevado a la tumba y enfrentándome a la verdadera naturaleza de Joaquín, quien, al enterarse de la investigación, haría lo imposible por detenerme. Pero aquí, desde esta mecedora donde ahora les cuento mi historia, puedo decirles que valió la pena cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de desesperación. Porque al final del camino encontraría no solo justicia, sino también el amor de una familia que nunca supe que tenía. Desde esta mecedora, mientras el sol de la tarde cae suavemente sobre el porche, continúo mi historia. Les contaba cómo descubrí que Joaquín, el hijo que me había despojado de todo, no era mi sangre. Esa revelación cambió mi vida para siempre. La mañana siguiente a recibir los resultados del ADN, me desperté con un propósito claro: encontrar a mi verdadero hijo. Tadeo había prometido ayudarme a investigar en los registros del hospital, pero yo no podía quedarme quieto esperando. Necesito ver las fotos antiguas, le dije a don Sergio mientras desayunábamos en la pequeña cocina compartida del edificio. Quizás haya alguna pista en ellas. ¿Dónde las tiene, don Humberto? En mi casa, o lo que solía ser mi casa, respondí con amargura. Joaquín no me permitió llevarme más que lo esencial. Don Sergio, quien siempre se había mostrado solidario conmigo, dejó su taza de café y me miró con determinación. Pues hay que ir por ellas. ¿Sabes si Joaquín vive ahí ahora? No. Él tiene su propia casa en la primavera. Vendió mi casa a una pareja joven. Entonces vamos a hablar con esa pareja. Les explicamos la situación, seguro entenderán. Esa misma tarde, don Sergio me acompañó hasta mi antigua casa. El jardín que tanto cuidé ya mostraba signos de abandono, pero las bugambilias que planté con Dolores seguían floreciendo, ajenas al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Toqué el timbre con el corazón acelerado. Una mujer joven, de unos 30 años, abrió la puerta. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó, mirando con curiosidad a dos ancianos parados en su puerta. Disculpe la molestia, señora, comencé. Mi nombre es Humberto Galván. Esta fue mi casa hasta hace poco, cuando mi hijo la vendió sin mi consentimiento. Su expresión cambió de inmediato, una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Usted es don Humberto? Su hijo nos dijo que usted había decidido mudarse a un asilo porque la casa era demasiado grande para cuidarla. Me temo que eso no es cierto, señora. Mi hijo me engañó para firmar papeles y luego me obligó a mudarme a un cuarto rentado. La invité a contactar a Tadeo para verificar mi historia y le mostré mi identificación oficial. Después de una breve llamada telefónica, su actitud cambió completamente. «Por favor, pasen», nos invitó. «Mi esposo está trabajando, pero regresará pronto. Me llamo Lucía, por cierto». Ya dentro me dolió ver cómo habían cambiado mi hogar. Los muebles que compartí con Dolores durante décadas habían desaparecido, reemplazados por piezas modernas que no contaban ninguna historia. «¿Qué es lo que busca exactamente, don Humberto?», preguntó Lucía. Álbumes de fotografías, documentos personales, estaban en un baúl de madera en el ático. Lucía asintió. «No hemos tocado nada del ático.
Apenas nos mudamos hace 2 semanas y todavía estamos organizándonos. Subimos al ático, un espacio pequeño pero ordenado, donde guardaba los recuerdos más preciados de mi vida. Y allí estaba el baúl, cubierto de polvo pero intacto. ¿Puedo llevarme esto? Son recuerdos personales. No tienen valor para nadie más que para mí. Por supuesto, respondió Lucía con amabilidad. Pero, don Humberto, hay algo que debe saber. Su hijo regresó hace 3 días. Dijo que había olvidado algo importante. Pasó casi 1 hora aquí arriba. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué estaría buscando Joaquín? ¿Habría encontrado lo que buscaba? Regresamos al edificio con el baúl. Esa noche, mientras don Sergio dormía, abrí el cofre de recuerdos con manos temblorosas. Había álbumes de fotos, cartas antiguas, documentos escolares de Joaquín, recuerdos de viajes, pero me concentré en lo más importante, las fotos del nacimiento de quien creí que era mi hijo. En el hospital, sosteniendo un bebé envuelto en una manta azul, sonreía el hombre que fui hace 45 años. A mi lado, Dolores, pálida pero radiante de felicidad. Observé cada detalle, buscando alguna pista que me dijera que, de alguna manera, ya sabíamos que ese bebé no era nuestro. Nada. En nuestras miradas solo había amor y orgullo por nuestro primogénito. Entre los papeles encontré el certificado de nacimiento original, la pulsera de identificación del hospital y un sobre amarillento que no recordaba haber visto antes. Tenía escrito mi nombre con la letra de Dolores. Lo abrí con el corazón acelerado. Dentro había una carta fechada 15 años atrás, poco antes de que le diagnosticaran el cáncer que finalmente se la llevaría. Mi querido Humberto, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Hay algo que he guardado en mi corazón durante demasiado tiempo, un peso que no quiero llevar conmigo a la tumba. El día que nació nuestro hijo, hubo una confusión en el hospital. Estaba exhausta después del parto, y cuando me trajeron al bebé, algo en mi interior me dijo que no era nuestro hijo. Llamé a la enfermera, pero me aseguró que no había error. Días después, cuando ya estábamos en casa, seguía sintiendo que algo no estaba bien. Contraté a un investigador privado, quien descubrió que otro bebé había nacido a la misma hora. La otra madre era una mujer soltera, sin recursos, que había dado a luz y se había marchado del hospital el mismo día, rumbo a Chiapas, según le dijeron. Para entonces, ya habíamos registrado al bebé como Joaquín Galván. ¿Qué podía hacer? ¿Buscar a una mujer sin recursos en un estado lejano? ¿Quitarle a su hijo para recuperar al nuestro? ¿Decirte a ti que ya adorabas a Joaquín, que no era nuestro? Decidí callar y amar a ese niño como si fuera mío, nuestro. Pero el destino es extraño, Humberto. Un día, hace 5 años, vi a un joven en el mercado que era tu viva imagen a los 40 años. Me acerqué, temblando, y le pregunté su nombre. Se llamaba Emiliano Ruiz, trabajaba como maestro en la escuela primaria del barrio La Esperanza, y había sido adoptado por una pareja humilde cuando era un bebé. No tuve el valor de decirle la verdad ni de contártelo a ti, pero dejé dinero en un fideicomiso a su nombre, sin que él supiera quién lo había hecho, para ayudarlo a construir una vida mejor. Perdóname, Humberto. Espero que entiendas por qué guardé silencio. A pesar de todo, amé a Joaquín como a un hijo, y sé que tú también lo has amado así, con amor eterno, Dolores. Las lágrimas corrían por mi rostro cuando terminé de leer. Dolores había descubierto la verdad y había encontrado a nuestro hijo biológico, pero se llevó el secreto a la tumba. O casi. Al día siguiente, apenas amaneció, llamé a Tadeo desde el teléfono público de la esquina. Encontré algo, Tadeo, le dije sin preámbulos. Dolores sabía la verdad, y nuestro verdadero hijo se llama Emiliano Ruiz. Trabaja como maestro en La Esperanza. ¿Estás seguro, Humberto? ¿Cómo lo supo Dolores? Le conté sobre la carta, y acordamos vernos esa misma tarde en su despacho. Mientras colgaba, noté un automóvil negro estacionado al otro lado de la calle. Dentro, un hombre me observaba fijamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, encendió el motor y se alejó rápidamente. En el despacho de Tadeo, revisamos la carta de Dolores y el resto de documentos que había recuperado. «Esto es extraordinario, Humberto», dijo mi amigo. «Con esta carta y los resultados del ADN, tenemos un caso sólido contra Joaquín. Pero más importante, tenemos el nombre de tu hijo verdadero.
Necesito encontrarlo, Tadeo. Y lo haremos. Pero debemos ser cautelosos. Si Joaquín descubre que estamos buscando a Emiliano, podría intentar algo peligroso. Ya demostró de lo que es capaz. ¿Crees que ese hombre en el automóvil podría ser alguien contratado por Joaquín para vigilarte? Desde que presentamos la demanda y los resultados del ADN, debe estar nervioso. Tadeo hizo algunas llamadas y confirmó que efectivamente un Emiliano Ruiz trabajaba en la escuela primaria Benito Juárez, en el barrio La Esperanza. Tenía 45 años, estaba casado, tenía 2 hijos y era respetado por la comunidad escolar. Mañana iré a verlo, decidí. Te acompañaré, insistió Tadeo. Esto no será fácil, Humberto. Estás a punto de decirle a un hombre que toda su vida ha sido una mentira. Esa noche apenas pude dormir. Imaginaba 1000 escenarios diferentes. Emiliano rechazándome, Emiliano abrazándome, Emiliano llamando a la policía pensando que era un viejo loco, pero necesitaba saber. Necesitaba ver con mis propios ojos al hijo que nunca tuve la oportunidad de criar. A la mañana siguiente, mientras esperaba a Tadeo en la entrada del edificio, vi nuevamente el automóvil negro. Esta vez, el conductor bajó la ventanilla y pude ver claramente su rostro. Era Joaquín. «Buenos días, papá», dijo con una sonrisa fría que nunca antes había notado en él. «¿Saliendo temprano? ¿Qué haces aquí, Joaquín? Me enteré que recuperaste algunas cosas de la casa. Cosas que ahora me pertenecen. Son recuerdos familiares, Joaquín. No tienen valor monetario». «Oh, yo creo que sí lo tienen», respondió, y su tono me heló la sangre. Especialmente ciertas cartas que podrían confundir a un juez. Así que lo sabía. Probablemente encontró una copia de la carta de Dolores en el ático y por eso había regresado a la casa. «Ya es tarde, Joaquín. La verdad saldrá a la luz». «¿Qué verdad, papá? ¿Que criaste a un hijo que no era tuyo? ¿Que tu esposa te engañó durante toda tu vida? ¿O que ahora, en tu desesperación, intentas fabricar evidencia contra mí?» «Nunca dije que Dolores me engañó. Hubo una confusión en el hospital». Su risa me interrumpió. «¿Confusión? Por favor, papá. Es el cuento más viejo del mundo. Mamá te puso los cuernos, tuvo un hijo con otro hombre, y ahora quieres vengarte de mí, porque finalmente estoy reclamando lo que me corresponde». «¿Lo que te corresponde?», exclamé, sintiendo que la ira reemplazaba al miedo. «Te di todo, Joaquín. Un hogar, educación, amor incondicional, y me lo pagaste robándome lo poco que tenía». Por un instante, vi algo parecido al remordimiento cruzar su mirada, pero desapareció rápidamente. «Te daré una oportunidad, papá. Retira la demanda, entrega esa carta y cualquier otra evidencia que tengas, y te prometo que aumentaré tu mensualidad. Podrás mudarte a un lugar mejor». «¿Me estás sobornando, Joaquín?» «Te estoy ofreciendo un trato. La alternativa no te gustará». «¿Me estás amenazando?», pregunté, incrédulo ante el hombre en que se había convertido quien creía mi hijo. «Tómalo como quieras», respondió, encendiendo el motor. «Tienes hasta mañana para decidir. Vendré a las 10 por tu respuesta». Se alejó justo cuando llegaba el taxi con Tadeo. Mi amigo notó inmediatamente mi turbación. ¿Era Joaquín? ¿Qué quería? Le conté la conversación mientras nos dirigíamos a La Esperanza. Tadeo escuchó con atención, su rostro endureciéndose a medida que le relataba las amenazas apenas veladas. «Esto es grave, Humberto. Deberíamos presentar una denuncia». «No tengo pruebas, Tadeo. Sería su palabra contra la mía». La escuela Benito Juárez era un edificio modesto pero bien cuidado. Niños de diversas edades jugaban en el patio durante el recreo, sus risas contrastando con la gravedad de nuestra misión. En la dirección, una mujer de mediana edad nos recibió con amabilidad. «Buscamos al profesor Emiliano Ruiz», explicó Tadeo. «Es un asunto personal. El profesor Emiliano está dando clases ahora. Termina a las 12:30. ¿Quieren esperar o prefieren volver más tarde?» Decidimos esperar. Cada minuto parecía una eternidad mientras observábamos a los niños jugar, imaginando cómo habría sido Emiliano a esa edad. ¿Se habría parecido a mí? ¿Habría tenido los mismos intereses? ¿Las mismas habilidades? ¿Le habría dado su familia adoptiva todo el amor que merecía? Finalmente, la campana sonó anunciando el fin de las clases. Grupos de niños comenzaron a salir de las aulas.
algunos corriendo hacia sus padres que esperaban en la entrada, otros formándose en filas ordenadas. Y entonces lo vi, un hombre alto, de cabello negro con algunas canas en las sienes, que acompañaba a un grupo de niños de unos 10 años. Su perfil, su manera de caminar, incluso su forma de gesticular mientras hablaba con los pequeños. Era como verme a mí mismo 30 años atrás. «Es él», susurré, incapaz de contener las lágrimas. «Es mi hijo, Tadeo». Mi amigo apretó mi hombro, dándome fuerzas. «¿Estás listo?» No lo estaba. ¿Cómo podría estar listo para un momento así? Pero asentí, y juntos nos acercamos a Emiliano Ruiz, el hijo que nunca supe que tenía, el hijo que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre, como había cambiado la mía. Mientras caminábamos hacia él, un pensamiento cruzó mi mente. Joaquín nos había dado hasta mañana para entregarle la carta. ¿Qué haría cuando descubriera que no solo no íbamos a ceder a su chantaje, sino que ya habíamos encontrado a Emiliano? La respuesta llegaría más pronto de lo que imaginaba y sería más violenta de lo que podríamos haber previsto. La tarde se va poniendo fresca mientras sigo contándoles mi historia desde esta mecedora. El momento en que vi a Emiliano por primera vez quedó grabado en mi memoria como uno de esos instantes que dividen la vida en un antes y un después. Nos acercamos a él cuando terminó de despedir a sus alumnos. Parecía un maestro querido. Los niños lo saludaban con entusiasmo al marcharse, y él respondía a cada uno por su nombre. «¿Profesor Ruiz?», preguntó Tadeo cuando estuvimos a su lado. Emiliano se volvió hacia nosotros con una sonrisa amable. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlos?». Verlo de cerca fue como mirarme en un espejo que reflejara el pasado. Tenía mis mismos ojos, la misma forma de la mandíbula, incluso el mismo lunar pequeño cerca de la ceja izquierda que yo había heredado de mi padre. «Mi nombre es Tadeo Quiroga, abogado», se presentó mi amigo. «Y este es Humberto Galván. Necesitamos hablar con usted sobre un asunto personal muy importante». La sonrisa de Emiliano se transformó en una expresión de curiosidad. Me miró con más atención, y por un instante me pareció ver un destello de reconocimiento en sus ojos, como si algo en lo más profundo de su ser pudiera sentir el vínculo que nos unía. «¿Nos conocemos, señor Galván?», preguntó. «No», respondí con la voz quebrada por la emoción. «Pero deberíamos habernos conocido hace mucho tiempo». La directora nos ofreció usar su oficina para hablar en privado. Una vez allí, sentados frente a frente, Tadeo tomó la iniciativa de explicar la situación, consciente de que yo estaba demasiado conmovido para hacerlo coherentemente. «Lo que vamos a contarle es algo delicado, profesor Ruiz», comenzó. «Hace unos meses, el señor Galván descubrió que el hombre que creía su hijo biológico no lo era. Un examen de ADN lo confirmó». Emiliano nos miraba alternativamente, con una expresión que mezclaba confusión y cautela. «Lamento su situación, pero no entiendo qué tiene que ver conmigo», dijo finalmente. Tadeo continuó. «La esposa del señor Galván dejó una carta antes de fallecer. En ella explica que hubo una confusión en el hospital el día que nació su hijo, hace 45 años. 2 bebés nacieron casi a la misma hora». A medida que Tadeo relataba los hechos, la expresión de Emiliano pasaba de la incredulidad al asombro. Cuando mencionó la fecha exacta del nacimiento y el nombre del hospital, Emiliano se puso pálido. «Esa es mi fecha de nacimiento», murmuró. «Y ese hospital...». «Según la carta», prosiguió Tadeo, «la señora Dolores lo vio a usted hace unos años y notó el extraordinario parecido con su esposo. Investigó y descubrió que usted había sido adoptado siendo un recién nacido». Emiliano se levantó y caminó hasta la ventana, dándonos la espalda. Sus hombros se tensaron. «Mi madre adoptiva me contó que fui abandonado en el hospital», dijo con voz contenida, «que mi madre biológica era muy joven, soltera, y no podía mantenerme». «Eso no es cierto», intervine por primera vez. «Si eres quien creemos que eres, no fuiste abandonado. Fuiste intercambiado por error, y te buscamos durante todos estos años». Se volvió hacia mí, estudiando mi rostro con intensidad. «El parecido es inquietante», admitió. «Tenemos una forma de confirmarlo», dijo Tadeo sacando un sobre de su maletín. «Si está dispuesto, un examen de ADN podría disipar cualquier duda».
Emiliano volvió a sentarse procesando toda la información. ¿Y si resulta que soy su hijo biológico? ¿Qué espera de mí, señor Galván? La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado más allá de encontrarlo. No espero nada, respondí honestamente. Ya eres un hombre hecho y derecho, con tu propia familia, tu propia vida. Solo quería conocerte, saber que estás bien, y tal vez darte la oportunidad de conocer tu origen, si así lo deseas. Algo en mis palabras pareció resonar en él. Asintió lentamente. Mi madre adoptiva falleció hace 3 años. Mi padre, el año pasado. Siempre me preguntaba de dónde venía. ¿Quién era mi familia biológica? Nunca imaginé que pudiera haber sido amado, esperado. Lo eras, afirmé con fervor. Dolores y yo te esperábamos con tanta ilusión. Emiliano respiró hondo. Haré el examen de ADN, pero necesito tiempo para asimilar todo esto, y tendré que hablarlo con mi esposa. Intercambiamos números telefónicos y acordamos encontrarnos en un laboratorio al día siguiente. Cuando nos despedimos, hubo un momento de duda, como si ambos quisiéramos abrazarnos pero no supiéramos si era apropiado. Finalmente, nos dimos la mano, un gesto formal que contradecía la tormenta emocional que ambos estábamos experimentando. De regreso en el taxi, Tadeo me miró preocupado. Deberíamos ir directamente a la delegación a presentar una denuncia contra Joaquín por sus amenazas. Primero necesito regresar al cuarto. La carta original de Dolores está allí, y quiero tenerla segura. Llegamos al edificio donde vivía cerca del atardecer. Don Sergio nos recibió en la entrada, visiblemente agitado. Don Humberto, qué bueno que llegó. Estuvo aquí su hijo preguntando por usted. Cuando le dije que había salido temprano se puso como loco. Exigió entrar a su cuarto, pero me planté en la puerta y no lo dejé. Amenazó con volver con la policía. ¿Hace cuánto tiempo se fue?, preguntó Tadeo. Hace como 2 horas, pero antes de irse dijo algo raro. Dijo, dile al viejo que tiene hasta mañana, o el maestrito y su familia van a lamentarlo. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cómo sabía Joaquín sobre Emiliano? Debió seguirnos hasta la escuela, murmuró Tadeo, confirmando mis temores. Esto es grave, Humberto. Está amenazando a Emiliano y su familia. Subimos a mi cuarto para recoger la carta original y otros documentos importantes. Mientras los guardaba en un sobre, Tadeo hizo varias llamadas, cada vez más frustrado. La policía dice que no pueden hacer nada sin pruebas concretas de las amenazas, me explicó. Y como Joaquín es técnicamente tu hijo en los registros oficiales, pueden considerarlo un asunto familiar. ¿Y si hablo con el comandante Ríos? Me debe algunos favores de cuando trabajaba en los ferrocarriles. Es una buena idea. Mientras tanto, deberíamos advertir a Emiliano. Llamé al número que Emiliano me había dado, pero solo respondió el buzón de voz. Dejé un mensaje urgiéndole a tener cuidado, sin entrar en detalles que pudieran asustarlo. El comandante Octavio Ríos accedió a reunirse con nosotros esa misma noche en una cafetería cerca de la delegación. Era un hombre fornido, de unos 50 años, con un bigote espeso y una mirada penetrante que parecía evaluar constantemente a las personas. Humberto Galván me saludó con un fuerte apretón de manos. Han pasado años, pero sigues igual de terco, por lo que veo. Y tú sigues teniendo esa cara de pocos amigos que asusta a los delincuentes, respondí, recordando los viejos tiempos en que su padre, también policía, custodiaba los trenes de carga. Después de las presentaciones, le contamos toda la historia. El fraude de Joaquín, el descubrimiento del ADN, la carta de Dolores, el encuentro con Emiliano y, finalmente, las amenazas. Ríos escuchó atentamente, tomando notas ocasionales. Cuando terminamos, se reclinó en su silla, pensativo. Legalmente, estamos en terreno complicado, admitió. Las amenazas son vagas y sin testigos directos, excepto don Sergio. El fraude con la casa es más claro, pero llevará tiempo resolverlo en los tribunales. ¿Y mientras tanto?, preguntó Tadeo. ¿Emiliano y su familia deben vivir bajo amenaza? ¿Humberto debe esconderse? Ríos negó con la cabeza. No he dicho que no podamos hacer nada. Oficialmente mis manos están atadas, pero extraoficialmente. Se inclinó hacia adelante bajando la voz. Puedo asignar una patrulla para vigilar discretamente la casa de Emiliano. Y puedo hablar personalmente con Joaquín, hacerle saber que estamos al tanto de la situación. Te lo agradezco, Octavio, dije sinceramente. No me lo agradezcas todavía.
Necesito que ustedes hagan su parte. Reúnan todas las pruebas posibles del fraude, consigan declaraciones firmadas y, sobre todo, mantengan a salvo esa carta de Dolores. Es la pieza clave que vincula todo. Nos despedimos con un plan establecido. Tadeo insistió en que me quedara en su casa esa noche, por seguridad, y acepté. Antes de irnos, intenté llamar nuevamente a Emiliano, pero seguía sin responder. La casa de Tadeo era modesta pero acogedora, en un barrio tranquilo de clase media. Su esposa, Margarita, nos recibió con una cena caliente y una hospitalidad que me recordó los buenos tiempos en mi propio hogar. Esa noche, en la habitación de invitados, contemplé las fotografías familiares que había traído conmigo. Imágenes de Joaquín creciendo, su primer día de escuela, su graduación, su boda con Ofelia. A pesar de todo lo ocurrido, sentí una punzada de dolor. Lo había criado como a un hijo, lo había amado incondicionalmente. ¿Cómo podía haberse convertido en el hombre cruel y codicioso que ahora me amenazaba? El teléfono de Tadeo sonó pasada la medianoche. Desde mi habitación, pude escuchar su voz alarmada. Momentos después, golpeó suavemente a mi puerta. «Es Emiliano», dijo con expresión grave. «Acaba de llamar. Alguien entró a su casa mientras cenaban en un restaurante. Revolvieron todo, pero aparentemente no robaron nada de valor. ¿Su familia está bien?» «Sí, por suerte no estaban en casa. Pero Emiliano está convencido de que no fue un robo común. Dejaron una nota en su escritorio que decía: «Pregúntale al viejo sobre la carta». Joaquín estaba cumpliendo su amenaza, y más rápido de lo que esperábamos. «Tenemos que ir», dije, levantándome de inmediato. «Ríos ya está en camino a la casa de Emiliano. Nos encontraremos allí». La casa de Emiliano estaba en un fraccionamiento de clase media, con jardines bien cuidados y calles tranquilas que ahora se veían alteradas por las luces de las patrullas. Una pequeña multitud de vecinos curiosos se había congregado, mantenidos a distancia por un oficial. Emiliano nos recibió en la entrada, visiblemente alterado pero tratando de mantener la calma por su familia. Su esposa, una mujer menuda de cabello castaño, nos miraba con una mezcla de miedo y confusión. Sus dos hijos, un adolescente y una niña de unos 12 años, permanecían sentados en el sofá, abrazados. «¿Quiénes son ustedes realmente?», exigió saber la mujer. «¿Por qué nos está pasando esto?». «Lo siento mucho», dije con sinceridad. «Nunca quise poner a su familia en peligro». «Raquel, ellos son las personas de las que te hablé», intervino Emiliano. «El señor Galván cree que podría ser su hijo biológico, y por eso alguien irrumpe en nuestra casa. Por eso mis hijos están aterrorizados». El comandante Ríos se unió a la conversación, mostrando su placa. «Señora, entiendo su preocupación. Estamos tomando este incidente muy en serio. Ya he asignado una patrulla para vigilar su casa las 24 horas. Mientras los oficiales revisaban la casa en busca de evidencias, Tadeo y yo le explicamos a Emiliano y Raquel la situación completa, incluyendo las amenazas de Joaquín». «¿Qué quiere este hombre?», preguntó Raquel. «¿Dinero? Quiere la carta que prueba que él no es mi hijo biológico», expliqué. «Sin ella, será más difícil demostrar el fraude que cometió». «Pero, ¿por qué amenazarnos a nosotros? Ni siquiera sabemos si Emiliano es realmente su hijo». «Porque Joaquín está desesperado», intervino Tadeo. «Si se confirma que Emiliano es el hijo biológico de Humberto, podría tener derechos legales sobre los bienes que Joaquín ha usurpado». Emiliano, que había estado escuchando en silencio, habló finalmente. «No me interesan esos bienes. Tengo mi vida, mi trabajo, mi familia. No quiero propiedades ni dinero». «Lo sé», respondí. «Y no espero que reclames nada. Pero Joaquín no lo sabe. Solo ve otra amenaza a lo que considera suyo». El comandante Ríos se acercó nuevamente. «Hemos encontrado huellas y vamos a analizarlas. Pero por el modus operandi, esto parece trabajo de profesionales. La cerradura no fue forzada. Usaron ganzúas o llaves maestras». «¿Qué sugieres que hagamos, Octavio?», pregunté. «Por esta noche, recomendaría que la familia del señor Ruiz se quedara en un hotel. Mañana podemos discutir medidas más permanentes». Raquel comenzó a protestar, pero Emiliano la tomó de las manos. «Es lo mejor, amor, solo por esta noche». Mientras la familia reunía algunas pertenencias, Ríos me llevó aparte. «Humberto, esto se está complicando rápidamente. Quien sea que Joaquín haya contratado, no son simples matones.
Son profesionales, lo que significa que está invirtiendo dinero serio en esto. ¿Crees que llegaría a hacer daño físico? Ríos suspiró. No lo sé, pero no quiero averiguarlo. Necesitamos actuar rápido. ¿Dónde está la carta original? En un sobre, en casa de Tadeo. Bien. Mañana a primera hora quiero que la lleves a la notaría de mi confianza. Sacaremos copias certificadas y la pondremos en un lugar seguro. Mientras tanto, apresuraremos el examen de ADN de Emiliano. Antes de que la familia de Emiliano partiera hacia el hotel, tuve un momento a solas con él en el porche de su casa. Lamento mucho haber traído este caos a tu vida, dije con pesar. Emiliano me miró largamente. No es culpa suya, señor Galván. Humberto, por favor, asintió. Humberto, ¿sabes? Toda mi vida me he preguntado de dónde venía, quién era mi familia biológica. Mis padres adoptivos fueron maravillosos. Me dieron todo su amor, pero siempre sentí que una parte de mí estaba incompleta. Te entiendo. Desde que supe la verdad, he sentido lo mismo. Cuando te vi hoy, fue extraño. Como mirar una versión futura de mí mismo. Y ahora esto. Hizo un gesto hacia la casa revuelta. Todo está pasando tan rápido. Podemos detenerlo, ofrecí. Olvidar todo este asunto, el examen de ADN, todo. Tu seguridad y la de tu familia son más importantes que cualquier otra cosa. Emiliano negó con la cabeza. No, ya no podemos volver atrás. Joaquín, o como se llame ese hombre, ya nos ha involucrado. Y además, necesito saber la verdad, Humberto. Necesito saber quién soy realmente. Nos miramos en silencio, unidos por un vínculo que iba más allá de la sangre y que apenas comenzábamos a entender. Mañana haremos el examen, dijo finalmente, y enfrentaremos lo que venga después, juntos. En ese momento, bajo la luz tenue del porche de su casa, sentí que algo comenzaba a sanar en mi interior. El hijo que nunca conocí estaba dispuesto a darme una oportunidad, a pesar del peligro y la incertidumbre. Pero mientras Emiliano se alejaba con su familia hacia el auto que los llevaría al hotel, bajo la vigilancia de 2 oficiales, no podía evitar sentir también un oscuro presentimiento. Joaquín no se detendría fácilmente, y algo me decía que lo peor estaba aún por venir. Lo que no sabía entonces, mientras regresaba a casa de Tadeo en la patrulla que Ríos había asignado para nuestra protección, era que Joaquín ya había dado el siguiente paso en su plan. Un paso que pondría a prueba no solo nuestro recién descubierto vínculo familiar, sino también mi propia integridad moral. La tarde empieza a caer mientras llego al final de mi historia. Desde esta mecedora, viendo cómo las sombras se alargan en el porche, recuerdo aquellos días intensos que cambiaron para siempre el curso de nuestras vidas. A la mañana siguiente de la intrusión en casa de Emiliano, Tadeo y yo nos dirigimos a la notaría que el comandante Ríos había recomendado. La carta de Dolores, ahora protegida en un sobre sellado, pesaba en mi bolsillo como un tesoro invaluable. «Buenos días, don Felipe», saludó Tadeo al notario, un hombre mayor de aspecto solemne. «Venimos de parte del comandante Ríos». «Los estaba esperando», respondió el notario. El comandante me explicó la situación. Necesitan certificar una carta y ponerla a resguardo. Mientras el notario examinaba el documento, hacía copias certificadas y preparaba un acta, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «Señor Galván». La voz al otro lado era de una mujer joven, profesional. «Soy la doctora Sánchez, del Laboratorio Central. El comandante Ríos nos pidió apresurar los resultados del examen de ADN. Si pueden venir usted y el señor Ruiz hoy a las 2 de la tarde, tendremos todo listo». Llamé a Emiliano para darle la noticia. Su voz sonaba cansada. Me contó que habían pasado una noche inquieta en el hotel, especialmente los niños. «Estaremos ahí», aseguró sin embargo. «Raquel se quedará con los niños en el hotel, por seguridad. Nos encontramos directamente en el laboratorio». Emiliano llegó escoltado por un oficial de policía, cortesía de Ríos. Nos saludamos con un apretón de manos que se convirtió, casi sin pensarlo, en un breve abrazo. La doctora Sánchez, una mujer joven de lentes y bata impecable, nos recibió en su oficina. «Normalmente este tipo de pruebas toma varios días», explicó. «Pero dadas las circunstancias hemos acelerado el proceso. Los resultados son concluyentes».
Nos entregó un sobre. Emiliano me miró, y con un gesto me indicó que lo abriera yo. Con manos temblorosas, saqué el informe y leí en voz alta. Prueba de paternidad entre Humberto Galván Méndez y Emiliano Ruiz Flores. Probabilidad de paternidad, 99.998%. El silencio que siguió estaba cargado de emociones. Emiliano cerró los ojos un momento, como asimilando la confirmación científica de lo que nuestros corazones ya sabían. Entonces es cierto, murmuró finalmente. Soy tu hijo biológico. Y yo soy tu padre, respondí con la voz quebrada. Después de 45 años por fin te encontré. Salimos del laboratorio con una extraña mezcla de alegría y preocupación. Por un lado, habíamos confirmado nuestro vínculo biológico. Por otro, esto solo intensificaría la desesperación de Joaquín. Necesito ir al banco, dijo Emiliano de repente. Hay algo que quiero mostrarte. En el banco, Emiliano solicitó acceso a una caja de seguridad. Cuando estuvimos a solas en la sala privada, sacó un sobre amarillento. Después de que fallecieron mis padres adoptivos, encontré esto entre sus documentos. Nunca entendí completamente lo que significaba hasta ahora. Era una carta fechada 15 años atrás, con una letra que reconocí inmediatamente, la de Dolores. Estimados señores Ruiz, comenzaba la carta. Ustedes no me conocen, pero yo conozco a su hijo Emiliano. La razón de esta carta es informarles que he depositado a su nombre un fideicomiso para la educación universitaria de Emiliano. Este dinero es un regalo, sin condiciones ni obligaciones. Solo les pido que no le mencionen mi nombre a Emiliano hasta que sea mayor de edad. Firmado, una amiga. Mis padres me lo contaron cuando cumplí 21 años, explicó Emiliano. Gracias a ese dinero pude estudiar la universidad sin preocupaciones económicas. Siempre me pregunté quién era esa misteriosa benefactora. Dolores, suspiré. Incluso sin poder decirte la verdad, encontró la manera de cuidarte, de formar parte de tu vida. ¿Por qué no me buscó directamente? ¿Por qué no te contó a ti la verdad? Era la pregunta que yo mismo me había hecho tantas veces. Creo que temía destruir dos familias, respondí tras reflexionar. La tuya, con los padres que te habían criado con amor, y la nuestra, con Joaquín, a quien habíamos criado como nuestro hijo. Quizás pensó que la verdad causaría más dolor que bien. Emiliano asintió lentamente. Entiendo su dilema. Yo también soy padre. Mientras salíamos del banco, noté un automóvil negro estacionado en la acera opuesta, el mismo que había visto vigilando mi edificio. No mires ahora, le dije a Emiliano en voz baja, pero creo que nos están siguiendo. El auto negro, al otro lado de la calle. El oficial que nos escoltaba también lo notó y discretamente habló por su radio. Nos apresuramos hacia nuestro vehículo, pero antes de llegar, el auto negro arrancó y pasó junto a nosotros lentamente. El vidrio del pasajero bajó y pude ver claramente a Joaquín. Tiempo agotado, papá, dijo con una sonrisa fría. Espero que estés listo para las consecuencias. Antes de que pudiéramos responder, el auto aceleró y desapareció entre el tráfico. Ese era... comenzó Emiliano. Joaquín, confirmé. Mi supuesto hijo. El oficial ya había reportado el incidente y recibido instrucciones. El comandante Ríos quiere que vayan inmediatamente a la delegación, nos informó. En la delegación, el comandante nos esperaba con expresión grave. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Joaquín acaba de presentar una denuncia contra ustedes dos. ¿Una denuncia?, exclamé, incrédulo. ¿Por qué motivo? Alega que están conspirando para defraudarlo, falsificando documentos y resultados médicos para quitarle su herencia legítima. «Eso es absurdo», protesté. «Él es quien me ha defraudado a mí». «Lo sé, Humberto», respondió Ríos con calma. «Pero ha presentado testigos, incluyendo a su esposa Ofelia, que afirman que tú has estado actuando erráticamente, con delirios de persecución y conducta paranoica. Está tratando de que me declaren incompetente», comprendí, sintiendo una ola de indignación. «Para mantener control sobre mis bienes». «Exactamente. Y ha solicitado una orden de restricción contra Emiliano, alegando acoso». Emiliano, que había escuchado todo en silencio, habló finalmente. «Esto es increíble. Ni siquiera lo conozco personalmente. Es una táctica dilatoria», intervino Tadeo, que acababa de unirse a nosotros. «Quiere ganar tiempo mientras busca la carta original». «Lo que me preocupa», dijo Ríos,
Es que Joaquín parece tener contactos en lugares importantes. La denuncia fue procesada inusualmente rápido y ya hay un juez asignado que está considerando sus solicitudes. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiendo que la situación se nos escapaba de las manos. Contraatacar, respondió Ríos con determinación. Presentaremos nuestra propia denuncia por fraude, respaldada por toda la evidencia que hemos reunido. La carta certificada, los resultados del ADN, los testimonios de los vecinos sobre cómo te sacaron de tu casa. Pasamos las siguientes horas preparando documentos, firmando declaraciones y elaborando una estrategia legal con Tadeo. Ya era de noche cuando terminamos. Deberías quedarte en mi casa nuevamente, ofreció Tadeo. No es seguro que regreses a tu cuarto. Y tú deberías venir también, le dije a Emiliano. Tu familia estará más segura si Joaquín no puede encontrarte. Emiliano llamó a Raquel para explicarle la situación. Después de una breve discusión, acordaron que ella llevaría a los niños a casa de sus padres en Querétaro, mientras él se quedaba para enfrentar la situación. Esa noche, en casa de Tadeo, Emiliano y yo tuvimos por fin tiempo para hablar, para empezar a conocernos realmente. Me contó sobre su infancia feliz pero modesta, sus estudios, cómo conoció a Raquel en la universidad, su vocación por la enseñanza. Tú también fuiste maestro, dijo con sorpresa cuando le conté sobre mis años enseñando seguridad ferroviaria. Parece que algunas cosas sí se llevan en la sangre. Hablamos hasta la madrugada, descubriendo similitudes en nuestros gustos, en nuestra forma de pensar, incluso en pequeños gestos que compartíamos sin saberlo. Era como recuperar 45 años de conversaciones perdidas en una sola noche. A la mañana siguiente, Tadeo recibió una llamada que cambiaría drásticamente el curso de los eventos. Era mi contacto en el juzgado. Nos informó con expresión de asombro. Joaquín acaba de retirar todas sus denuncias. Sin explicaciones, sin condiciones. Simplemente las retiró. Debe ser una trampa, dijo Emiliano escéptico. O encontró otra manera de presionarnos, añadí, igualmente desconfiado. La respuesta llegó esa misma tarde, cuando el comandante Ríos apareció en casa de Tadeo. Su expresión era una mezcla de triunfo y preocupación. Joaquín fue detenido esta mañana, anunció, pero no por nuestras denuncias. Nos explicó que Joaquín había estado involucrado en operaciones financieras irregulares desde hacía años. Había falsificado documentos no solo para apropiarse de mis propiedades, sino también para defraudar a varios inversionistas, incluyendo a personas con conexiones peligrosas. Uno de esos inversionistas presentó una denuncia con pruebas contundentes. Joaquín está enfrentando cargos por fraude agravado, falsificación de documentos y asociación delictuosa. ¿Por eso retiró las denuncias contra nosotros?, preguntó Tadeo. ¿Para intentar negociar una reducción de cargos? Ríos asintió. Es probable, pero hay más, Humberto. Encontraron documentos en su oficina, entre ellos, una copia de la carta de Dolores. ¿La tenía todo este tiempo?, exclamé. Parece que la encontró antes que tú, probablemente cuando Dolores falleció. Y hay algo más. Su esposa Ofelia está cooperando con las autoridades. Según ella, Joaquín supo hace años, a través de un detective privado, que no era tu hijo biológico. La revelación me dejó sin palabras. Joaquín había conocido la verdad mucho antes que yo, y aún así, había procedido con su plan para despojarme de todo. Ofelia también confesó que fue Joaquín quien contrató a los hombres que entraron a casa de Emiliano, continuó Ríos. Y estaba planeando algo más grave, posiblemente un secuestro, para forzarte a cederle legalmente todas tus propiedades restantes. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, identificaciones y procesos legales. Joaquín permanecía detenido, enfrentando cargos que podrían llevarlo a prisión por muchos años. Su esposa Ofelia, a cambio de su cooperación, recibió una sentencia reducida. Un mes después, sentados en la oficina de Tadeo, revisamos los avances en la recuperación de mis bienes. La casa todavía está en proceso legal, explicó Tadeo. Pero la pareja que la compró está dispuesta a llegar a un acuerdo cuando se demuestre oficialmente que la venta fue fraudulenta. Ya no quiero esa casa, dije sorprendiéndolos. Tiene demasiados recuerdos, algunos buenos, otros dolorosos. Prefiero empezar de nuevo. ¿Estás seguro?, preguntó Emiliano. Era tu hogar durante tantos años. Un hogar no son paredes, hijo. Es la familia que vive dentro. Emiliano sonrió ante el uso de la palabra hijo, que ahora fluía naturalmente entre nosotros. Hablando de familia, dijo,
Raquel y los niños regresan mañana de Querétaro. Quieren conocerte adecuadamente, sin toda esta locura de por medio. Nada me haría más feliz, respondí sinceramente. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Con la ayuda de Tadeo, recuperé parte de mis ahorros y mi pensión. Decidí comprar una pequeña casa en el mismo barrio donde vivía Emiliano, para estar cerca de mi recién descubierta familia. Joaquín fue sentenciado a 12 años de prisión por todos sus delitos. A pesar del daño que me había causado, no podía evitar sentir tristeza por el hombre en que se había convertido, por las decisiones que había tomado. Un día, recibí una carta suya desde la prisión. Humberto, no te llamaré papá porque ahora sabemos que no lo eres biológicamente, pero lo fuiste en todos los demás aspectos durante 45 años. Me diste un hogar, educación, oportunidades, y yo te pagué con traición. No espero tu perdón. Lo que hice es imperdonable. Solo quiero que sepas que el dinero y las propiedades no fueron la única razón. Cuando descubrí que no era tu hijo biológico, sentí que toda mi vida había sido una mentira. La rabia me cegó. Quería castigarte, castigar a Dolores a través de ti, por haberme negado mi verdadera identidad. Ahora entiendo que ustedes tampoco sabían la verdad, que fueron tan víctimas de las circunstancias como yo. Tarde, demasiado tarde, comprendo que lo que importa no es la sangre, sino el amor que me dieron. No pretendo que esta carta cambie nada. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, agradezco lo que hiciste por mí, y que lamento profundamente todo el dolor que te causé. Joaquín. Esa carta me hizo llorar como no lo había hecho en años. No justificaba sus acciones, pero al menos arrojaba algo de luz sobre sus motivaciones, sobre el tormento que debió sentir al descubrir la verdad. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar mis propios sentimientos, para encontrar en mi corazón, si era posible, no tanto el perdón como la comprensión. Mientras tanto, mi relación con Emiliano y su familia florecía. Sus hijos, mis nietos biológicos, me aceptaron con esa facilidad que solo tienen los niños. Mateo, el mayor, incluso descubrió que compartíamos la pasión por los trenes, y juntos construimos maquetas que ahora decoran mi sala. En cuanto a Raquel, inicialmente cautelosa, se convirtió en una aliada y amiga. Veía lo feliz que hacía a Emiliano haber encontrado sus raíces, completar ese rompecabezas que siempre había estado incompleto en su vida. Un año después de aquel día en que Tadeo me mostró los resultados del examen de ADN, me senté a escribir una respuesta a Joaquín. Querido Joaquín, te llamo querido porque, a pesar de todo lo ocurrido, sigues siendo el niño que crié, que vi crecer, que amé incondicionalmente durante décadas. La sangre no te hizo menos mi hijo, de lo que ahora Emiliano es mi hijo también. El dolor que me causaste fue profundo, no lo negaré, pero entiendo el shock que debiste sentir al descubrir la verdad. Lo sé porque yo mismo lo experimenté. No puedo decirte que te perdono completamente. Ese es un camino que aún estoy recorriendo. Pero puedo decirte que no te odio, que entiendo el torbellino de emociones que te llevó a actuar como lo hiciste. Cuando salgas de prisión, si quieres intentar reconstruir algún tipo de relación, mi puerta estará abierta. No será fácil, habrá heridas que quizás nunca cicatricen completamente. Pero la vida me ha enseñado que nunca es tarde para empezar de nuevo. Con afecto, Humberto. Y así, desde esta mecedora donde les he contado mi historia, contemplo ahora un futuro que nunca imaginé. A mis 70 años, descubrí que mi vida no estaba terminando, sino transformándose. Perdí una casa, pero gané un hogar. Perdí a un hijo que creía mío, pero encontré a otro que lo era verdaderamente. Experimenté la traición más dolorosa, pero también el reencuentro más hermoso. Si algo he aprendido de todo esto, es que la familia no se define solo por la sangre, sino por el amor, por las elecciones que hacemos cada día. Joaquín no llevaba mi sangre, pero fue mi hijo durante 45 años. Emiliano lleva mi sangre, pero está construyendo su lugar en mi vida ahora, día a día, conversación a conversación. Y en esta mecedora, viendo cómo el sol se pone en el horizonte, siento una paz que creí perdida para siempre. Porque al final, después de la tormenta, encontré no solo justicia, sino también redención. Y sobre todo, encontré la verdad, esa verdad que, aunque dolorosa,
Finalmente, me hizo libre. Si mi historia te conmovió, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer más testimonios reales como el mío. Tu apoyo me anima a seguir compartiendo estas experiencias que nos enseñan el verdadero valor de la familia.